La vida de Sansón, el hombre dotado con una fuerza sobrenatural, pero marcado por la lucha entre su misión divina y sus propias debilidades. Acompáñenme a descubrir cómo su historia, llena de triunfos épicos, traiciones desgarradoras y un sacrificio final impresionante, sigue resonando hoy como un recordatorio de la compleja naturaleza humana y la asombrosa gracia de Dios. No se pierdan esta emocionante travesía por la vida de uno de los jueces más legendarios de Israel. Nacimiento de Sansón, un hijo prometido. Versículo: porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Jueces capítulo 13, versículo 5. La historia del nacimiento de Sansón comienza con la intervención divina en la vida de Manoa y su esposa, quienes eran estériles y no tenían hijos. En un tiempo en que Israel estaba bajo la opresión de los filisteos, Dios envió a su ángel para anunciar un nacimiento milagroso. Este anuncio es significativo, no solo porque prometía un hijo a una pareja que no podía tener hijos, sino porque este niño, Sansón, sería consagrado a Dios desde su nacimiento. El ángel instruyó a la madre de Sansón a seguir estrictamente las leyes del nazareato, un voto de dedicación especial a Dios. Este voto incluía la abstención de cualquier cosa que provenga de la vid, como el vino, y la prohibición de cortar el cabello del niño. Estas indicaciones subrayaban la importancia de Sansón como un instrumento divino para la liberación de Israel. Desde su concepción, Sansón estaba destinado a una vida diferente, consagrada a una misión específica: comenzar la liberación del pueblo de Israel de la mano de los filisteos. El contexto de la promesa de su nacimiento también resalta la constante intervención de Dios en la historia de Israel, mostrando que, a pesar de la opresión y la aparente ausencia de esperanza, Dios estaba preparando un Salvador para su pueblo. Sansón no solo sería un juez más, sino un símbolo del poder de Dios manifestado a través de un hombre común, cuya fuerza y capacidad provendrían directamente de su relación con el Altísimo. La mención específica de que navaja no pasará sobre su cabeza subraya el carácter especial de Sansón. Este detalle no es meramente una práctica ritual, sino que tiene un profundo significado espiritual. El cabello largo de Sansón sería un signo visible de su voto nazáreo y de su dedicación a Dios. Esta señal externa reflejaba una realidad interna: la consagración total de su vida al servicio divino, lo cual era fundamental para la misión que Dios le había encomendado. La promesa del ángel concluye con la afirmación de que Sansón comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Esta frase es crucial, ya que no promete una liberación completa e inmediata, sino que señala que Sansón sería el iniciador de un proceso de salvación que otros completarían. Esto refleja una realidad más amplia en la historia de la redención, donde a menudo se ven etapas y procesos en la obra salvadora de Dios. El nazareato de Sansón, un pacto con Dios. Versículo: y el ángel de Jehová dijo a Manoa: de todo lo que dije a la mujer, guárdese ella. No comerá nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guarde todo lo que le mandé. Jueces capítulo 13, versículos 13 al 14. El nazareato de Sansón representa un compromiso profundo y solemne con Dios, manifestado a través de un conjunto de restricciones que no solo afectaban al propio Sansón, sino también a su madre desde el momento en que recibió la promesa divina. Este voto nazareo, que implicaba una separación del mundo y una dedicación especial a Dios, era una señal visible y constante de que Sansón estaba apartado para un propósito sagrado desde antes de su nacimiento. El ángel de Jehová le dio instrucciones precisas a Manoa y a su esposa, destacando la importancia de la pureza y la consagración en todos los aspectos de la vida de Sansón. La prohibición de consumir cualquier cosa que procediera de la vid, como el vino o la sidra, subraya un tema recurrente en las Escrituras: la necesidad de estar vigilantes y mantenerse alejados de aquello que podría nublar el juicio o llevar al pecado. En el contexto del nazareato, esta abstinencia era mucho más que una simple restricción dietética. Representaba una vida de moderación, autocontrol y dependencia total de Dios. La instrucción de no comer cosa inmunda era otro aspecto crucial del nazareato de Sansón. En la ley mosaica,
Lo inmundo estaba asociado con la impureza ritual y moral, y la adherencia a estas normas de pureza era fundamental para quienes estaban dedicados a Dios. Para Sansón, mantener esta pureza no era solo un acto de obediencia, sino una declaración de su identidad como siervo de Dios, alguien cuyo cuerpo y espíritu estaban consagrados al servicio divino. El voto nazareo también implicaba una vida de separación. Sansón, desde su concepción, estaba destinado a ser diferente, a vivir bajo un conjunto de normas que lo aislaban del estilo de vida común de su pueblo. Esta separación no era un rechazo del mundo, sino una preparación para la misión especial que Dios le había encomendado. A través de su nazareato, Sansón sería un símbolo viviente de la santidad de Dios y de la necesidad de pureza y dedicación en aquellos que son llamados a cumplir su voluntad. El pacto que se estableció entre Dios y Sansón, a través de este voto, no solo fue una cuestión de rituales externos, sino una manifestación de la relación íntima que Dios buscaba tener con su pueblo. Al ser fiel a este voto, Sansón demostraría su devoción y obediencia a Dios, y en retorno, Dios le otorgaría la fuerza sobrenatural que necesitaba para cumplir su misión. Esta relación simbiótica entre la obediencia de Sansón y el poder de Dios refleja la realidad espiritual de que la verdadera fuerza y éxito en la vida de un creyente provienen de la sumisión y consagración a la voluntad divina. Finalmente, el nazareato de Sansón también sirve como un recordatorio de las expectativas y responsabilidades que vienen con ser elegido por Dios para una misión especial. La vida bajo el voto nazareo era exigente y requería una dedicación constante, lo que enfatiza la seriedad con la que se debía tomar este pacto. Cualquier violación de estas normas no solo pondría en peligro la misión de Sansón, sino que también pondría en riesgo su relación con Dios, demostrando que la santidad y la obediencia son fundamentales para mantener la bendición y el favor divino. El Espíritu de Dios sobre Sansón, versículo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Jueces, capítulo 13, versículo 25. El Espíritu de Dios desempeña un papel central en la vida y las hazañas de Sansón, transformándolo de un hombre común en un instrumento poderoso de la voluntad divina. Desde el comienzo, la Biblia nos indica que Sansón no actuó solo por su propia fuerza o habilidad, sino que fue el Espíritu de Jehová quien le otorgó la capacidad de realizar sus proezas. Este versículo en particular, que señala que el Espíritu comenzó a manifestarse en él, marca el inicio de una serie de eventos extraordinarios que demostrarían el poder de Dios a través de Sansón. La manifestación del Espíritu en Sansón no fue un evento aislado, sino un proceso continuo que se inició en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Este detalle geográfico no es solo una referencia a un lugar, sino que simboliza el punto de partida de la misión divina de Sansón. En estos campamentos, Sansón comenzó a experimentar la presencia tangible del Espíritu de Dios, que le infundía una fuerza sobrenatural y una valentía inusual para enfrentar a los enemigos de Israel, los filisteos. Esta fuerza no era simplemente física, sino que también implicaba una capacidad especial para liderar y tomar decisiones en momentos críticos. El Espíritu de Jehová en la vida de Sansón también tiene un profundo significado teológico. En el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu sobre una persona a menudo indicaba una elección divina, un llamado especial para cumplir una misión. En el caso de Sansón, su misión era liberar a Israel de la opresión filistea, y el Espíritu de Dios era la fuente de todo su poder y éxito. Esto subraya la idea de que la verdadera fuerza y habilidad no provienen de uno mismo, sino de la presencia y el poder de Dios en la vida de una persona. A medida que el Espíritu de Dios se manifestaba en Sansón, se evidenciaba una serie de eventos que desafiaban las leyes naturales. La capacidad de Sansón para matar a un león con sus propias manos, derrotar a un ejército entero con solo una quijada de asno y arrancar las puertas de una ciudad y cargarlas a kilómetros de distancia, son todos ejemplos de cómo el Espíritu de Dios operaba a través de él. Estas hazañas no eran simples actos de fuerza, sino señales de la intervención divina en la historia de Israel, demostrando que Dios estaba activamente involucrado en la protección y liberación de su pueblo.
El Espíritu de Jehová también actuó como guía en la vida de Sansón, impulsándolo en momentos específicos para llevar a cabo actos que cumplirían los propósitos de Dios. A través de Sansón, el Espíritu de Dios no solo demostró poder, sino también justicia, castigando a los filisteos por su opresión contra Israel. Sin embargo, esta presencia del Espíritu no era automática ni garantizada. Estaba ligada a la fidelidad de Sansón a su voto nazareo y a su obediencia a Dios. Cada vez que Sansón actuaba bajo la influencia del Espíritu, lo hacía como representante de la justicia divina, ejecutando el juicio de Dios sobre sus enemigos. La manifestación del Espíritu de Dios en la vida de Sansón también sirve como un recordatorio de la necesidad de estar en sintonía con la voluntad divina para ser verdaderamente efectivos en la misión que se nos ha encomendado. Aunque Sansón tenía una fuerza increíble, era el Espíritu de Dios quien le daba dirección y propósito, asegurando que sus acciones no fueran simplemente actos de violencia, sino pasos hacia la liberación de Israel. Esta relación entre el Espíritu y Sansón nos enseña que el poder verdadero y duradero proviene de estar alineados con los planes de Dios, y que, sin esta guía divina, incluso la mayor fuerza es inútil. Sansón y la mujer filistea, un matrimonio controversial. Versículo. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Jueces capítulo 14, versículos 1 al 2. La decisión de Sansón de desposar a una mujer filistea marcó el inicio de una serie de eventos que definirían su vida y su misión como juez de Israel. Este matrimonio, desde el comienzo, fue controversial, no solo porque implicaba una unión con una mujer de un pueblo enemigo, sino porque parecía contradecir las leyes y costumbres de Israel que prohibían tales alianzas con naciones paganas. Sin embargo, detrás de esta aparente transgresión, se encontraba un propósito divino más profundo y complejo. Cuando Sansón descendió a Timnat y vio a la mujer filistea, fue movido por un deseo que parecía puramente humano, el deseo de casarse con una mujer que le había agradado. Al declarar su intención a sus padres, Sansón demostró una determinación firme, incluso cuando ellos expresaron su desconcierto y desaprobación. La insistencia de Sansón en tomar a esta mujer como esposa, a pesar de las objeciones de su familia y las normas sociales, revela un conflicto interno entre su atracción personal y su misión divina. El matrimonio con la mujer filistea no solo desató la desaprobación de sus padres, sino que también generó tensiones entre Israel y los filisteos. Sin embargo, este matrimonio era parte de un plan divino mayor, tal como se sugiere en los textos bíblicos que indican que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Jueces capítulo 14, versículo 4. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, en la narrativa bíblica, Dios a menudo usa eventos y decisiones humanas, incluso aquellas que parecen erróneas o controversiales, para llevar a cabo sus propósitos. La elección de Sansón de una esposa filistea también puede interpretarse como un símbolo de la constante lucha entre los deseos personales y el llamado divino. Sansón, un hombre consagrado a Dios desde su nacimiento, se encontró atraído por algo que estaba fuera de los límites establecidos por la ley israelita. Este matrimonio se convierte en un campo de batalla entre lo sagrado y lo profano, entre la fidelidad a Dios y la atracción por el mundo. A través de esta relación, la narrativa bíblica subraya la fragilidad humana y la tensión que existe en todos nosotros entre seguir nuestros deseos y cumplir con nuestro propósito divino. El matrimonio también provocó una serie de eventos que demostraron tanto la astucia de los filisteos como la fuerza destructiva de Sansón. La traición de su esposa y la subsecuente venganza de Sansón, que resultó en la muerte de muchos filisteos, revelan cómo esta unión se convirtió en un catalizador para el conflicto entre Israel y sus opresores. Este matrimonio, que comenzó como una simple atracción personal, desencadenó una serie de acciones que cumplirían el propósito de Dios de comenzar a liberar a Israel de la opresión filistea. Además, la narrativa del matrimonio de Sansón con la mujer filistea nos enseña sobre las complejidades de los planes de Dios.
Aunque las acciones de Sansón pueden parecer impulsivas o incluso contrarias a la ley divina, Dios utilizó esta unión para desencadenar eventos que cumplirían su propósito. Este matrimonio, por lo tanto, no es solo una historia de atracción y conflicto, sino también un recordatorio de cómo Dios puede obrar a través de nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen ir en contra de su voluntad. La enigmática adivinanza de Sansón. Versículo: Y les dijo: Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Jueces capítulo 14, versículo 14. La adivinanza que Sansón planteó a los filisteos en su boda es uno de los episodios más intrigantes de su historia, y revela tanto su ingenio como las tensiones entre él y sus enemigos. Este enigma no fue simplemente un juego, sino una herramienta que Sansón utilizó para desafiar a los filisteos, y de manera más profunda, para exponer la diferencia entre la sabiduría divina y la astucia humana. El origen de la adivinanza se encuentra en un evento peculiar. Mientras viajaba a Timnat para ver a su futura esposa, Sansón se encontró con un león joven que lo atacó. En un despliegue de fuerza extraordinaria, Sansón mató al león con sus propias manos. Más tarde, al regresar por el mismo camino, descubrió que un enjambre de abejas había hecho un panal en el cadáver del león, produciendo miel. Este incidente no solo fue inusual, sino también simbólico, ya que de la muerte, un símbolo de destrucción, emergió algo dulce y nutritivo. La adivinanza que Sansón planteó a los filisteos: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, era un reflejo de este acontecimiento. En la superficie, la adivinanza parece un simple juego de palabras, pero en realidad es una metáfora de la capacidad de Dios para transformar lo amargo en dulce, lo mortal en vida. La respuesta al enigma no solo requería conocimiento del evento específico, sino también una comprensión más profunda de cómo lo inesperado y lo paradójico a menudo caracterizan las acciones de Dios. Los filisteos, incapaces de resolver el enigma, recurrieron a la traición, amenazando a la esposa de Sansón para que obtuviera la respuesta de él. Esto pone de relieve las tensiones culturales y morales entre Sansón, como representante del pueblo de Dios, y los filisteos, quienes a menudo recurrieron a métodos deshonestos para mantener su poder. La adivinanza, entonces, no solo era un reto intelectual, sino una prueba de integridad y justicia. La incapacidad de los filisteos para resolverla por medios justos demostró su dependencia en el engaño, mientras que Sansón, aunque enojado, actuó en consecuencia de su pacto con Dios, utilizando su fuerza para castigar a los que lo habían traicionado. Este episodio también revela aspectos del carácter de Sansón. Era un hombre de gran ingenio, capaz de idear una adivinanza compleja que desafiaba a sus enemigos en múltiples niveles. Sin embargo, también era impulsivo y susceptible a las manipulaciones emocionales, como se evidencia cuando finalmente reveló la respuesta a su esposa bajo presión. Esta debilidad llevó a una cadena de eventos que culminaron en un ciclo de violencia y venganza entre Sansón y los filisteos, lo que refleja cómo incluso un pequeño acto, como una adivinanza, puede tener grandes consecuencias. En términos teológicos, la adivinanza de Sansón también puede verse como una representación de los misterios de la obra de Dios en el mundo. Así como los filisteos no pudieron comprender el significado del enigma sin la revelación directa, también los seres humanos a menudo no comprenden los caminos de Dios sin la revelación divina. El enigma se convierte en una metáfora de cómo Dios actúa en formas que son incomprensibles para la sabiduría humana, y cómo lo que parece ser una paradoja o un misterio a menudo contiene una verdad profunda sobre la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad.